impopular, es impopular. Eso está mucho Saludos impopular. y bienvenidos. Es momento de debatir en Onda Luz Granada, en nuestra mesa de debate. Debatiendo sobre, bueno, ¿cómo lo presentamos? Profesor de la Universidad de Granada, José María Rueda, Chema Rueda, que bueno, enseguida lo conocen de sobra, enseguida hablaremos sobre su futuro más inmediato, que nos ha sorprendido en estas últimas horas. Jesús de Manuel, parlamentario de Podemos. Jesús, bienvenido y muchas gracias. Gracias. A vosotros. Bueno, hoy tenemos tres temas sobre los que debatir. Hemos tenido un pequeño parón debido al corpus, hemos hecho un programa especial, hemos frenado un poco nuestros debates, pero volvemos a la actualidad, que cuántas cosas han pasado en esta semana que hemos estado silenciados, digámoslo de esa forma, en cuanto al debate se refiere. Así que yo, si os parece, me gustaría hablar del 39 Congreso del Partido Socialista que se ha celebrado este fin de semana con Pedro Sánchez a la cabeza, de la que ha salido las personas que van a formar parte de esa Ejecutiva Nacional, entre los que se encuentra, por cierto, un granadino, el alcalde de Jaén, José Antonio Rodríguez Salas. También haremos un breve balance de cómo han vivido nuestros contertulios el corpus, si son muy fiesteros o no, si lo han visitado y qué cosas buenas o malas han visto, que se puede mejorar y que podemos aprender para otros años. Y, como no, la polémica suscitada por ese acto celebrado en los Jardines del Triunfo para celebrar el final del Ramadán, que tanto ha enfadado a muchos católicos que habían convocado y de hecho se ha celebrado, han acudido unas 200 personas, un acto de desagravio porque se sintieron agraviados y ofendidos por ese acto musulmán en los Jardines del Triunfo, que, por cierto, no sé si lo sabéis, el arzobispo de Granada este fin de semana, concretamente el sábado, ha visitado una mezquita invitada por el imán de esa mezquita, como forma, entre otras cosas, de demostrar esa unión, que no tiene por qué haber separación entre dos religiones diferentes como pueden ser la musulmana y la católica. Empecemos por el 39 Congreso del Partido Socialista. Aunque, claro, nada más empezar el debate, uno abre los periódicos y se encuentra con que Chema Rueda por fin nos ha confirmado que se va a presentar a la Secretaría General del Partido Socialista por Granada. En el momento que hay que confirmarlo, que a veces los medios de comunicación tenéis mucha prisa. Le preguntábamos siempre, Chema, ¿qué vas a hacer? Ya lo diré. Todo llegará. Pues ya ha llegado el momento. Ya ha llegado el momento. No el procedimental, pero sí el momento dar a político. Conocer la decisión. Sí el momento político para decirlo. ¿Por qué? No, ¿por qué lo dices? No, ¿por qué te presentas? Pues porque creo que el PSOE necesita en la provincia de Granada un meneo similar al que ha ocurrido en España. Una reactivación de la participación de la gente, una recuperación de valores y principios que estaban un poco abandonados, y sobre todo porque creo que estamos en una época histórica y en un momento histórico en que desde el socialismo hay que ofrecer alternativas, no hay que cerrar la puerta al diálogo con otras fuerzas políticas, ciudadanas y sindicales que se sitúan en lo que se llama la izquierda, y creo que eso que ha ocurrido en España hay que trasladarlo también cada uno al ámbito en el que cree que puede influir, y el mío es la provincia de Granada. Mis aspiraciones son limitadas. Jesús de Manuel, vamos a analizar el Congreso y enseguida entiendo que en el debate, en la conversación podremos profundizar más. ¿Qué os ha parecido el Congreso del Partido Socialista? Lo que se ha dicho, lo que se ha votado, la actitud de Susana Díaz, que se ha comentado mucho que no asistiera a la ceremonia de clausura, por lo menos al último discurso de Pedro Sánchez. Jesús. Bueno, yo supongo que Chema no estaría en la cena esa a la que se escaparon. No me invitaron. Lo que llaman la delegación andaluza, creo que simplificando un poco, porque habría andaluces que a lo mejor no estaban ahí. Anécdotas aparte sobre la cena o no cena, creo que ha sido un congreso con el resultado que en gran medida se esperaba después de las primarias, ¿no? Y después de ver cómo se habían ido desarrollando las elecciones de delegados en los distintos territorios. Está claro que Pedro Sánchez ahora tiene una dirección mucho más favorable para darle otro rumbo político al Partido Socialista que la que pudo tener en el otoño pasado, y lo que está todavía por demostrar es hasta qué punto va a llegar ese cambio de rumbo, ¿no? También creo que se han tomado desde el Partido Socialista, desde la dirección, medidas de precaución para que no vuelva a ocurrir lo que le ocurrió con la primera defenestración, entre ellas que ya no va a ser el Comité Federal quien decida la política de alianzas, y que además tampoco va a poder tener poder de destitución del secretario general, sino que eso lo van a decidir las bases. A mí me parece que esos son avances democráticos en cualquier caso, más allá de que le pueda venir mejor ahora a Pedro Sánchez o no.
y lo que esperamos desde Podemos es que eso se concrete y la mano tendida está ahí, desde la moción de censura y desde antes incluso. Podemos ofrecer retirar esa moción de censura si el Partido Socialista presentaba otra y apoyarla. Y bueno, pues si esas palabras de Pedro Sánchez en el Congreso, de que va a hacer todo lo posible por configurar una mayoría alternativa a la de Mariano Rajoy, vamos a ver si eso se refleja en la práctica, y es bueno, lo que veremos en los próximos meses, ¿no? Creo que todavía tienen que pasar los congresos regionales y todavía tienen que pasar muchas cosas en el Partido Socialista para que podamos ver cómo se concreta ese cambio de rumbo. Que por cierto, Pérez Tario se quejaba esta mañana, escuchaba yo en la radio, de la premura con la que viene ahora precisamente el Congreso Regional, que no estamos a 19 de junio, es que ¿cuándo es? Es que ya mismo, ya. Porque no nos quedaba nada de tiempo, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que, a ver, en el Partido Socialista se está produciendo un proceso y estamos en mitad de alguna manera de ese proceso, ¿no? El proceso, de alguna forma, era mantener el status quo que mantenía el Partido Socialista en la política española con una política que había cambiado y que era difícil de mantener, o, digamos, entrar en una vía de renovación que llevara a otro punto. Yo creo que cuando Pedro Sánchez se presentó a secretario general, sacó el 51-52%, empezó de alguna manera esa vía de renovación. Yo esperaba quizá del Congreso más unanimidad en torno al Comité Federal. Reconozco que ha avanzado, había un avance claro, ha pasado del 52% al 70% y eso significa pues, que ha sumado al menos el 10% de Pachi López y otro 10%, digamos, que ha conseguido juntar en torno a él. Pero yo creo que todavía le queda camino. Es decir, que le queda camino, ¿qué significa? Pues significa que para poder confirmar esa vía de renovación tiene que tener un partido estabilizado, y un partido estabilizado significa un partido básicamente hecho una piña o más piña en torno al secretario general. Eso significa que yo creo que tiene que ganarse la confianza todavía de buena parte bueno, no vamos a hablar de varones, porque yo creo que precisamente lo que acaba un poco con esta vía es la división territorial en varones, esa división del poder que es perversa, porque da lugar a un trueque de condiciones, ¿no? A un trueque de condiciones por persona, y que quería de alguna manera implementarse otra vez en este Consejo pidiendo una cuota andaluza, que no era una cuota andaluza, sino que era una cuota de una parte de Andalucía en el Comité Federal, ¿no? Yo creo que efectivamente esa es la línea del pasado, esa es la línea que no ha triunfado, pero yo creo que le queda un camino por recorrer, y es que hasta que Pedro Sánchez no sume, digamos, un apoyo interno en un congreso, en un partido del 85 o del 90%, no tendrá el partido entero detrás de sí. Ahora mismo tiene bastante fuerza, ha aumentado la fuerza con la que salió de las pasadas primarias, pero yo creo que todavía le queda camino por recorrer para poder, de alguna manera, dar ese viraje que yo creo que estaba en la mente de todos, ¿no? Pues por lo demás, bueno, ha habido efectivamente gestos que yo creo que han sonado como mínimo extraños, ¿no? Es decir, que se dejen unas sillas vacías, que se abandone parte de la delegación hasta antes de que concluya el Congreso. Yo creo que son gestos que se hacen además de cara a la galería, que son gestos de no haber digerido todavía una situación de lo que ocurrió. Yo creo que, hablando claramente, Susana Díaz es la secretaria andaluza y la presidenta de la Junta de Andalucía, y tiene que saber dónde se sitúa. Ese es su marco de acción política, puesto que el otro marco que había pretendido lo perdió clarísima y contundentemente, y lo ha perdido más. Es decir, que ahora mismo, pues en teoría, en el pasado Congreso solo ha reunido el 30% de los votos como mucho, que no han sido votos hacia ella, sino en todo caso votos no manifestados a favor de su contrincante, ¿no? Así es que yo creo que ahí hay todavía mucho que hablar, ¿no? Sí, tú estabas allí. Estuve y además estuve como siempre hasta que se Claro, ¿cómo ocurre eso y cómo se toma en general el partido, la ausencia de Susana y su equipo? La verdad es que la mayoría estábamos más pendientes de lo que nos interesaba a nosotros, que era que las resoluciones se aprobaran y que las apuestas políticas
en las que me alegra coincidir con mis dos compañeros de tertulia, salieran adelante. Hombre, a nadie le gusta mirar hacia atrás, donde tiene que haber compañeros de Sevilla, de Huelva, de Málaga o de Granada. Pero ¿ha sentado mal entre los y compañeros? ver que se han ¿O ha sido ido. algo? Pues si te digo la verdad, nos lo hemos tomado con bastante indiferencia. Yo en esto utilizo la frase de por sus hechos los conoceréis. Unos nos quedamos hasta las 2 de la mañana, como siempre, porque los congresos del PSOE, me imagino que los de todas las fuerzas políticas, se alargan muchas horas porque hay mucho debate, hay muchas enmiendas, hay muchas votaciones y por tanto no es raro que nos den las 2 y las 3 de la madrugada, y siempre gusta en su sitio, porque para eso nos presentamos, para ir de delegados a los congresos, no para otra cosa. Es muy respetable el derecho al descanso y el derecho a la cerveza y el derecho al bocadillo, pero por encima de esos derechos está el derecho a representar a los miles de militantes que nos mandaron a Madrid. Por tanto, creo que cada uno se ha retratado con su forma de actuar, y yo lo que espero es que en el futuro asumamos que efectivamente no le demos muchas más vueltas a que el mundo ha cambiado, España ha cambiado, Andalucía ha cambiado, la política ha cambiado, las relaciones políticas han cambiado, y bien haría todo el conjunto del Partido Socialista, como decía Álvaro, en incorporarse a esta línea, que por otra parte no es que sea mejor ni peor. Desde luego para mí es mejor, es que es la ganadora, es la triunfadora y es la que los militantes quieren que su partido represente en el futuro. Jesús, la verdad es que en el entorno de las primarias del Congreso había una decisión importante que se tenía que tomar, sobre todo en relación a la moción de censura presentada por Podemos hace apenas unos días, donde al final el PSOE, en fin, se ha abstenido, ¿no? ¿Qué esperáis? Porque precisamente a Podemos se les acusa un poco de, oye, que si no fuera por la negativa de Podemos en su día, ahora tendríamos un gobierno del cambio, ¿no? En ese sentido, ¿qué esperáis de esta nueva ejecutiva que ha salido, de esa colaboración que antes decías quizá ahora sí se pueda producir? Entiendo que es algo que tiene que ser entre las dos partes. Esto parece una entrevista, pero sí, de ahí vamos a... Que nos podemos interrumpir, ¿no? Sí, no os preocupéis. Sí, eso que comentaba es lo que nos recuerda además en todos los plenos Susana Díaz. Lo que pasa es que creo que hay que hacer un poco de memoria y recordar lo que el propio Pedro Sánchez dijo en Salvados, ¿no? En ese lapso entre las elecciones de diciembre y las de junio, lo que ocurre es que se le pretende imponer a Podemos un acuerdo que ya estaba cerrado entre el PSOE y Ciudadanos. Y se le dice, este acuerdo son lentejas y lo tenéis que votar sí o sí, no se puede modificar nada. Yo creo que cuando uno quiere llegar a un acuerdo entre tres partes, lo lógico es sentarse a la vez en la mesa con las tres partes, aunque en algún momento haya que sentarse de dos en dos, pero llevar el proceso en paralelo. Pero la pregunta Jesús, ¿qué es mejor o es igual? ¿Es igual las lentejas de PSOE con Ciudadanos o las lentejas de PP? Porque de eso estamos hablando, al final. No, yo creo que hay más opciones. Dando por sentado que fueran lentejas, que quiero decir, eso lleva una discusión que creo que no es interesante ahora para los oyentes, entrar a discutir si se llamó, no se llamó, si cuál fue la actitud, si cuál no fue la actitud. Yo creo que eso se ha discutido mucho y que no aporta nada nuevo. El tema, yo creo que es lo que se plantea la ciudadanía, es si el orgullo de partido puede hacer... En el futuro estoy planteando, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, dentro de 6, cuando se pueda plantear una acción similar, si el orgullo de partido puede llevar a bloquear un acuerdo de este tipo. Es decir, por decir, no, porque yo no voy a pasar por las lentejas o el aro que marca lo otro, y ese orgullo de partido, en definitiva, lo que hace es que el Partido Popular siga gobernando con las consecuencias que todos estamos viendo. Esta es un poco la pregunta, sé que simplificar, pero... cuando llegan a la urna no complejizan tanto. Claro, no hacen tan complejo el asunto y simplifican. Pues tenemos aquí a los dos, que al fin y al cabo Yo estaba hablando de eso no por retrotraerme al pasado y echarle la culpa a otro, ¿no? Sino simplemente para explicar que en aquel momento se vio que había una incompatibilidad de programas que hacía imposible no solo el método de cómo se hizo, sino la incompatibilidad. No tiene nada que ver con orgullos de partido. Es decir, es que Ciudadanos surge en la escena política, aunque ya venía de antes, pero surge con la fuerza que tiene ahora, dopado por el poder financiero y el poder mediático, para parar a un Podemos en ascenso, que en algunas encuestas llegó a estar como primera fuerza política. Y por tanto ese partido que ha surgido para parar a un... Y no para parar a un partido, sino para parar una alternativa de políticas que suponen un giro respecto a la austeridad, pues ese partido evidentemente no iba a permitir que nosotros llegáramos a un acuerdo con el Partido Socialista que imprimiera un giro a las políticas de austeridad.
y que las cuestionara. Entonces, claro que se pueden dar las posibilidades de un acuerdo. Existían entonces, la aritmética era más favorable en marzo del año pasado que ahora, pero ahora se ha visto también en la moción de censura que hay una aritmética posible y que hay un acuerdo posible, yo creo que en torno a 3 ejes. Primero, desparasitar el Estado. Ahora mismo estamos viviendo un proceso intensivo de parasitación del Estado por parte del Partido Popular, con el control de la Fiscalía, de la Justicia, para tapar sus asuntos de corrupción, y esa es la razón que nos llevó a no esperar con la moción de censura. Segundo, dar una salida al conflicto territorial, y la salida que propone el PP, y no es muy distinta a la posición de Ciudadanos, nos lleva a un choque de trenes y no nos lleva a una salida al conflicto territorial. Y la tercera, aunque el orden podría ser diferente, es precisamente hacer unas políticas que sean diferentes a las políticas de austeridad. En Portugal se ha demostrado que es posible dar ese giro, ese cambio de rumbo hacia políticas que cuestionen eso que parecía un dogma sagrado, que era la austeridad que ha impuesto la Troika, el Banco Central Europeo y el gobierno de Merkel. Y no solo es posible, sino que está funcionando bien en términos macroeconómicos. Portugal acaba de salir de esa situación que estaba prácticamente de rescate y de política intervenida por las instituciones europeas. Ha recuperado su autonomía porque ha saneado sus cuentas y lo ha hecho haciendo todo lo contrario de lo que decía la receta de la austeridad, subiendo sueldos de funcionarios, subiendo pensiones, aumentando la ayuda a la escuela pública en detrimento de la escuela privada concertada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si en Portugal se puede hacer, España, que tiene un tamaño mucho mayor, pues también se puede hacer. España tiene un tamaño mayor y una correlación de fuerzas distinta. Es verdad que en Portugal ha bastado un Partido Socialista, el equivalente a Podemos en Portugal y el equivalente al Partido Comunista, daba la mayoría parlamentaria para desalojar a la derecha del poder, que también en Portugal ganó las elecciones. La complejidad de la que yo hablaba es también complejidad de la propia situación política, con dos partidos muy nuevos, evidentemente diferentes, pero muy nuevos, y el Partido Socialista, entre esos dos partidos nuevos, que además se miran de reojo, y seguramente con razón, porque sus programas políticos y sus medidas económicas son muy diferentes, aunque sí coinciden, aparentemente, en un deseo de regenerar la vida pública, de reformar o desparasitar el Estado, como decía Jesús, etcétera, etcétera. Pero es que esa es la complejidad de la situación, y ante esa complejidad creo que el Congreso del PSOE y las primarias del PSOE y lo que hemos aprobado pretende aportar un poco de facilidad a esa complejidad, sin negar que seguramente se necesite la concurrencia de Podemos y de Ciudadanos y de alguna fuerza más para que esa moción de censura o la reforma de la Constitución para el tema territorial necesitaría. Ojalá se necesitara solo 130 diputados que suma Podemos y el PSOE para reformar la Constitución y para desalojar a Rajoy, pero hacen falta 176 o más. Y esa es la complejidad de la situación política española. Hay que llegar a acuerdos transversales muchas veces, en los que lógicamente partidos que no comparten ideología ni programa, pues se miran de reojo, se vigilan, pero bueno, es que tenemos que acostumbrarnos a vivir en esa complejidad. Yo creo que las mayorías absolutas se han acabado para bastantes años en España. Es que este es el tema, es decir, yo me cuenta ahora un poco el programa Portugal y tal, y digo, vale, muy bien, pero en otro momento escribimos la carta a los Reyes Magos, de verdad. Ahora, porque estamos en un momento previo. El momento previo es, ¿se pone un veto a la formación de una mayoría alternativa al PP? Porque, no. Claro, este es el tema. Entonces, es decir, ¿se admite la posibilidad de un acuerdo Ciudadanos, Partido Socialista y PP y Podemos para desalojar al PP? Esta es la base. Esta es la base. Esta es la primera pregunta que hay que responder. Y si se responde a esa pregunta y se responde positivamente, entonces supongo que las fuerzas tendrán que sentarse, empezar a hablar, convocarse, etcétera, etcétera. Pero si eso no se admite, y yo he escuchado opiniones en contra, y las he escuchado por parte de Podemos y por parte de Ciudadanos, cuidado, de quien únicamente se ha mostrado un poco aquí abierto a hablar con todos, ha sido el Partido Socialista. Si esa posibilidad no se admite, porque se dice, es que está el programa político en la antípoda, es que nosotros queremos hacer un programa chachi de izquierda. Oiga, ¿dónde están los votos chachi de izquierda? Porque no hay ahora mismo en el Parlamento, con los votos de Podemos y con los votos de PSOE, no hay números, no suma. Alguien puede decir, bueno, vamos a tirar ¿de qué tiramos? Quiero decir, de una situación tan compleja como la que está ahora mismo Cataluña, endiabladamente compleja,
donde la única y absoluta prioridad de su política es su proceso independentista, un proceso independentista que va a generar mucho problema, mucha polémica y mucho ruido, y donde no puede ahora mismo contarse con ellos en la escena nacional, donde probablemente tendrá que haber elecciones anticipadas, un proceso muy turbulento en la propia Cataluña a raíz de la convocatoria del referéndum, etcétera, etcétera. Quiero decir, los únicos agentes con los que podemos contar en la política nacional para desalojar a los 137 diputados del Partido Popular son Ciudadanos, Podemos y Partido Socialista. Y por eso mismo... Y por tanto, y este es el primer sí que hay que dar. Sí, estamos dispuestos a... La reforma territorial sería el último punto a negociar, porque es donde más divergen Ciudadanos y Podemos. Es lógico, hay que ir a la reforma democrática, a la regeneración, el impulso de una nueva economía. Pues vamos a ponernos de acuerdo en eso y dejemos para lo último el tema de Cataluña, donde es radical la posición de Ciudadanos. Y es radical, claro, porque... y me parece bien la de Podemos, y el Partido Socialista lo que ha hecho ha sido un intento de desacralizar lo del federalismo, lo de la plurinacionalidad, para enfado de Ciudadanos y supongo que para alegría de Podemos. Pero claro, es que contentar a todos en ese tema tan sensible es muy complicado. No sé, os pregunto, ¿no? ¿Creéis que los ciudadanos entenderían que no se llegara a un acuerdo precisamente por la situación en Cataluña, con la cantidad de cosas que dependen de que se produzca un acuerdo entre los tres partidos políticos? Pero hasta tal punto es irreconciliable una postura como para decir... Yo es que sigo negándome a ver que hay una sola aritmética posible, porque... ¿Qué otras opciones hay? Por lo que yo he podido escuchar en la moción de censura, había distintos grupos políticos, algunos es verdad que no muy de izquierda, pero también con una representación pequeña, que no tienen capacidad, creo, si se da el caso, de buscar un acuerdo para condicionar la política económica, o tendrían mucha menos capacidad que un grupo tan grande como Ciudadanos. Y hay grupos políticos que han dejado una puerta abierta a un entendimiento futuro, y eso lo ha hecho desde el PNV hasta el PDeCAT. Y desde luego Esquerra Republicana, que sí es un partido más claramente de izquierda, apoyó la moción de censura, y además con una sintonía hasta emocionante, ¿no? Hasta gritando "Viva la Tercera República Española" al final de su discurso. Es decir, yo creo que explorando esa vía también puede haber una solución, y no creo que podamos empezar a debatir sobre esta cuestión diciendo hay una sola vía posible y entramos por aquí, o no hay acuerdo posible, ¿no? Yo creo que hay que explorarlo todo. Lo que pasa es que esa vía excluye a Ciudadanos y hay que asumirlo. Es que claro, yo creo que a eso no que... Se excluye Ciudadanos esa vía es una vía que puede que acabe antes de que llegue el momento de sentarse a la mesa. Esa vía es una vía de inestabilidad absoluta, por varias razones. El PNV no. El PNV está en una situación de estabilidad ahora mismo. De pragmatismo absoluto. Ellos no. Pero son 6. 85, si mal no recuerdo, y 72 son 157, y 6 son 163, y todavía faltan 13 diputados. Esos son números. Y 13 ni siquiera lo suma el PDeCAT. Pero es más, si pensáramos en sumar al PDeCAT, es que esto es una bomba de relojería que puede estallar en cualquier momento. Es decir, esta es una opción que no da estabilidad para nada. ¿Por qué? Pues porque dentro de 4 meses o de 5 meses puede haber elecciones en Cataluña, la Generalitat. Puede que el PDeCAT pase de tener los diputados que tiene en la Generalitat a tener muy pocos. El PDeCAT está de acuerdo en la vía territorial, pero no creo que esté de acuerdo en las reformas estructurales y en la lucha contra la corrupción. Efectivamente. Y otra cosa es que el PDeCAT vaya a sumarse a un acuerdo de PSOE y Podemos, de PSOE y Unidos Podemos, cuando no se ha sumado Ciudadanos, es decir, y se pretende que el PDeCAT se sume, si el PDeCAT está más a la derecha que Ciudadanos. Quiero decir, o al menos, no sería yo el que pusiera el derechómetro ahí para ver quién pesa más, ¿no? Es decir, entonces el PNV sí tiene una vía de pragmatismo, tiene una vía de, mantener los derechos, mantener los fueros, los derechos históricos. Pienso que es un agente negociable, pero no suman, desafortunadamente. Yo creo que es un sueño pensar que pueda entrar en una negociación con Partido Socialista y con Podemos para desalojar al Partido Popular. Yo pienso que es absolutamente complejo, ilusorio. Es muy complejo. Es absolutamente ilusorio. Por eso digo que todo esto parte de una base, parte de la base de decir, sí, estamos dispuestos a un gobierno de regeneración, y sobre la base de esa vamos a sentarnos para hacer un programa de mínimos. No el programa que yo quiero, no el gran programa que va a cambiar este país, que va a reformar las estructuras productivas, que va a dotarlo de más empleo, que va a dotarlo de más libertades, sino el programa que va a parar, que va a taponar al menos la vía cangrenosa que supone la corrupción en este país. Y el PSOE eso requiere un sí previo en su Congreso. El único adversario es el PP y la derecha.
Por tanto, el resto de fuerzas políticas, que antes existía la duda, no son adversarios. El adversario es el PP. A partir de ahí vamos a ver cómo priorizamos para que el mayor número posible de fuerzas y sobre todo las fuerzas que sumen 176 se pudieran poner de acuerdo. Y hay que vencer reticencias de todos los lados y yo entiendo que algunos partidos pues todavía no hayan perdido todas las reticencias por una lamentable experiencia de mi propio partido de aquí para atrás, pero yo ya me pongo en de aquí para adelante. Sí. Yo creo que la clave del debate, solo voy a decir, que la clave del debate creo es que no creo que haya que ir a un programa de Máximo, a un programa de gobierno para cambiar este país. Creo que hay que ir a un programa para desalojar, en mi opinión, a un programa para desalojar la corrupción de la esfera política de este país. Y eso es distinto, Sí, vamos, yo no planteo un programa de máximos, pero no creo que las otras vías posibles o la otra vía posible sea tan ilusoria como se está planteando. Porque precisamente si de lo que se ha tratado aquí es de que las derechas nacionalistas, tanto catalana como vasca, dan prioridad a sus cuestiones territoriales, pues un acuerdo que les permitiera resolver eso con un referéndum probablemente abriría puertas para que ellos aceptaran en el Estado español políticas económicas que a lo mejor no son las que ellos harían en su propio territorio con mayoría absoluta, porque no está en su... Pero que en este caso, por priorizar la cuestión catalana, dándole la vuelta un poco a las cosas, lo mismo que la CUP es capaz de, siendo extrema izquierda prácticamente, es capaz de entenderse con la derecha nacionalista catalana por la cuestión territorial, pues aquí se podría invertir un poco las tornas, porque yo creo que si de esos tres temas que nosotros creemos que son urgentes, son de urgente solución, nos quedamos solo con uno, posiblemente eso va a ser todavía mucho más inestable. Y sobre todo porque es que hay un desafío que está ahí a la vuelta de la esquina, que es el referéndum catalán. Y no se puede decir frente a eso simplemente que se va a prohibir, se va a mandar a la policía para que no se ponga en la urna o se va a mandar toda la maquinaria del Estado. Yo dudo mucho que Ciudadanos esté dispuesto a abrir un proceso que permita que ese 80% de la población catalana, que nos guste más o nos guste menos, quiere expresar su derecho a decidir, pues dudo mucho que Ciudadanos lo vaya a aceptar. Y sin embargo creo que es necesario, porque no se le puede pedir a un pueblo donde el 80% quiere votar sobre su futuro y algunos, pues porque están deseando votar no a la independencia también, entre otras cosas porque están hartos de que en Cataluña solo se hable de la cuestión territorial y de la cuestión nacional y quieren que se pueda hablar de otras cosas. Es decir, no es ni mucho menos un 80% de independentistas. Cuanto más se retrase ese proceso, lo hemos visto, no ha habido mayor fábrica de independentistas que los gobiernos de mayoría absoluta del Partido Popular, con Rajoy y antes con Aznar. Cuanto más se retrase y más se intente solucionar por la vía de la imposición, más grave será el problema al final y más difícil será de resolver. Por tanto, yo creo que esa otra vía, que parece más compleja, que implica muchos más actores, puede ser a la larga mucho más provechosa para el futuro del país. El Ayuntamiento de Granada ha apoyado por primera vez a la comunidad musulmana que hay en la ciudad, deseándoles literalmente feliz Ramadán en los Jardines del Triunfo. Estos actos se celebraron hace un par de semanas. Para el Ayuntamiento ha sido sencillamente una muestra de concordia con una religión diferente a la católica. Sin embargo, esto ha levantado una enorme polémica, sobre todo en redes sociales, donde ha habido críticas enormes por la celebración de este acto junto a símbolos cristianos como es la Virgen del Triunfo, que está precisamente en el parque, que tiene su nombre. La Inmaculada. La Virgen de la Inmaculada. La Virgen de la Inmaculada en los Jardines del Triunfo. Ahora sí. Una pausa y enseguida entramos con este tema.